Ya puedes comenzar. Listo, gracias. ¿Se abre el micrófono? Sí, sí. Ok. Ay, perdón. Bueno, algunas preguntas que se plantean aquí en el artículo, preguntas pendientes que deben abordarse, es, por ejemplo, el tener más ejemplos, donde hay un fuerte control de depredadores sobre los ecosistemas en todos los sistemas, ¿no? Que sería importante. Dice que abundan excepciones y la generalidad sigue siendo difícil, ¿no? Generalizar aparte de los estudios que existen, porque menciona que no son suficientes. Dice que hay evidencia cuantitativa de similitudes y contrastes entre sistemas, especialmente entre acuáticos y terrestres, que está plagada de datos insuficientes, ¿no? Entonces, sí invita como que a generen más variables, que se tomen más variables, ¿no? Cuando se está estudiando las cascadas tróficas. También habla de una serie de lagunas en comprensión, recomiendan direcciones para futuras investigaciones para generar comparaciones entre los ecosistemas, ¿no? Una de las preguntas es que si la distribución de la fuerza de las interacciones ay, perdón. Sí, si la distribución de la fuerza de las interacciones entre especies varía entre ecosistemas. Entonces, algo de lo que mencionan es que varía la riqueza, por ejemplo, entre los distintos ecosistemas, la uniformidad en cuanto a la distribución de especies también llega a variar. La uniformidad en cuanto a la distribución de abundancia y patrones de vinculación en las redes alimentarias, pues van a generar variaciones en la fuerza de cada cascada, ¿no? Entonces, ¿qué son otros factores importantes de estudiar, ¿no? La riqueza de especies, qué tan uniforme es la abundancia de ellas dentro de la diversidad. Habla de la eliminación o adición de especies en red trófica, que da resultados impredecibles en algunos casos, ¿no? Porque falta información sobre la naturaleza y la fuerza de las interacciones entre los miembros de la comunidad. Menciona también sobre pares de interacciones fuertes adyacentes, van a ocurrir con menos frecuencia de lo esperado por casualidad en una gran red alimentaria marina del Caribe, por ejemplo, ¿no? Y que tienden a ir acompañadas de omnívoros en estos casos donde llegan a ocurrir. Que los omnívoros de pronto pues meten mucho ruido en este tipo de estudios, ¿no? De las interacciones. Las cadenas de interacciones fuertes son inherentemente inestables y deben ser equilibradas por omnívoros para poder persistir. Entonces, eso es lo que han podido observar en algunos casos. Habla de un ejemplo, por ejemplo, el caso de las hormigas cortadoras de hojas. En Venezuela observaron que son herbívoros críticos en las islas cuando se encuentran libres de depredadores, ¿no? En las islas de una selva tropical en Venezuela, y pero que son raras en el hábitat circundante, ¿no? En las partes terrestres. Entonces habla de una baja abundancia en el continente causada por el control de arriba hacia abajo de los depredadores. Pero que pues esto, aunque hay una tremenda diversidad de insectos en la selva tropical, no puede compensar la pérdida de hormigas cortadoras de hojas al ejercer el control del forrajeo en los árboles, ¿no? Entonces, es muy importante el papel de las hormigas cortadoras de hojas en este tipo de ecosistemas, pero se encuentra suprimida mientras haya depredadores presentes. Otro caso que habla es el de las dafnias en los lagos y los erizos de mar en los bosques de algas, ¿no? Como lo que mencionamos hace ratito, que van a tener papeles característicos similares en la expresión de las cadenas tróficas, ¿no? Aunque sean especies muy distintas, pues van a tener papeles muy semejantes. Menciona que es importante identificar especies interactuantes tan fuertes, ¿no?
Dice que algunas especies resaltan menos en el flujo de energía si están controladas por sus depredadores, como el caso de las hormigas, pero resaltan funcionalmente si se eliminan los factores limitantes, ¿no? Como vimos en el capítulo correspondiente de las hormigas en las islas. Y bueno, a esto yo solamente le quería añadir, pues, por ejemplo, puede ser que se conviertan en controladoras, pero también pueden tener el papel como invasoras, ¿no? De pronto empezar a desplazar otras especies o empezar a alterar, habría que, yo creo que cada caso estudiarlo, ¿no? Ese solamente es un comentario. Bueno, pregunta que si la distribución de la intensidad de la interacción o la redundancia funcional entre las especies se diferencia los ecosistemas, ¿no? Bueno, otra pregunta que se hace es si varía el grado de generalidad y especificidad de los consumidores entre los ecosistemas. Eh, Dice que la omnivoría, pues al ser una forma de generalidad, permite amortiguar la transmisión de las cascadas tróficas porque va a distribuir la transmisión de los efectos de los depredadores entre especies de varios niveles tróficos, ¿no? Eh, Habla sobre si reticular los vínculos tróficos entre especies en un nivel trófico dado da como resultado como resultado de la depredación omnívora intragremial del ciclo de vida, si esto podría amortiguar las respuestas numéricas de las asociaciones de consumidores y reducir el control de producción primaria por parte de los forrajeros, ¿no? Menciona que si las cascadas tróficas pueden ser más fuertes cuando, por ejemplo, en un estudio, cuando Daphnia es el vínculo principal entre el fitoplancton y los plantívoros, pero pueden ser más débiles cuando los copépodos omnívoros y los depredadores de invertebrados dominan los conjuntos de zooplancton, ¿no? Entonces, dependiendo también de la composición de especies que tengan en estos ecosistemas acuáticos, pues también dependerán las relaciones que se establezcan, ¿no?, dentro de los mismos. Mencionan sobre la depredación entre el zooplancton, que puede reducir la fuerza de las cascadas tróficas, ¿no? Sin embargo, pues para algunas especies pueden estar organizadas en distintos niveles tróficos, pero aún varían en la especificidad de sus asociaciones con los taxones que son sus presas, ¿no? Y esta forma de generalidad no omnívora va también a debilitar el control de arriba hacia abajo sobre las cadenas tróficas al disminuir el consumo entre muchos taxones. Menciona que pues, es necesario ver si la variedad de la dieta de los herbívoros y depredadores va a variar entre ecosistemas o influye en general en la fuerza comparativa de las cascadas tróficas. Eso pues es como el caso que mencionó de los copépodos, ¿no? Cómo varían de pronto entre un ecosistema a otro, o en el caso de las dapnias también. Bueno, otra pregunta que se plantea es si varían las defensas de las plantas contra los consumidores o su calidad bioquímica entre ecosistemas. Menciona que es difícil cuantificar la calidad de los productores como recursos para herbívoros, que va a depender de la composición elemental y bioquímica pues de cada organismo, además de la presencia de estrategias defensivas, ¿no? También tiene que ver en esto. En el caso del fitoplancton, en los lagos vulnerables a la herbivoría, a los herbívoros de zooplancton, por ejemplo, debido a la falta de defensas químicas o morfológicas, pues no se puede entender esta relación, pero pues en algunos casos sí se van a utilizar estrategias defensivas extensivas que incluyen la formación de colonias facultativas, compuestos secundarios tóxicos o espinas, ¿no? Entonces, pues esto también hay que considerarlo cuando se está haciendo la valoración bioquímica de los organismos. Habla sobre comparar el nivel de defensa entre los ecosistemas, que es una propuesta difícil debido a las muchas defensas que pueden montar las plantas, ¿no? Que pueden ser estructurales o pueden ser también por la forma como se asocian entre ellas, ¿no? Menciona que la posible solución a esto es comparar estimaciones de la eficiencia de conversión de la biomasa trófica entre diferentes tipos de forrajeros y productores. Bueno, habla que además de la comparación estequiométrica y compuestos defensivos, la naturaleza bioquímica también puede afectar la
la estructura trófica, ¿no? Por ejemplo, menciona que la eficiencia de crecimiento de Daphnia depende de concentraciones de ácidos grasos altamente insaturados en el fitoplancton. También menciona que la composición bioquímica del fitoplancton, más importante para determinar su calidad nutricional para herbívoros que el contenido elemental de carbono, nitrógeno y fósforo, ¿no? Es más importante para ellos el contenido nutricional. También habla del contraste acuático terrestre en cuanto a la calidad estequiométrica del productor, que esté bien establecida, y hay que ver si la distribución de compuestos orgánicos varía entre productores acuáticos y terrestres. Bueno, también habla de una variación ontogénica, trófica entre los sistemas. Dice que los organismos, conforme van pasando por diferentes etapas de los ciclos de vida en los ecosistemas acuáticos, pues van a acceder a distintos organismos, a distintos materiales para su alimentación, y que pues esto también va a hablar de una ontogenia trófica que hace que los mismos organismos de pronto pertenezcan a distintos niveles tróficos, ¿no? Los organismos acuáticos, a diferencia de lo que pasa con los organismos terrestres, que casi toda su vida se alimentan en los mismos niveles tróficos, ¿no? Bueno, otros ejemplos de los que habla es que los adultos también en algunos sistemas pueden facilitar el crecimiento de los juveniles, porque en algunos casos reducen la competencia por los recursos o también por la depredación que hacen de otros organismos, y entonces eso permite que los juveniles crezcan, ¿no? También habla de la estructura de edad de los principales depredadores, influye en la expresión de las cascadas tróficas en esos ecosistemas, o que también pues, puede ser menos evidente cómo la presencia de depredadores con una historia de vida tan omnívora altera las expectativas generales sobre el control de arriba hacia abajo, ¿no? Al estar influyendo en cada uno de los niveles tróficos. Ya como conclusiones, finalmente habla que existen evidencias de diferencias sistemáticas en importancia de las cascadas tróficas, pero pues que es ilustrativa, intrigante, pero se mantiene incompleta para estos autores, ¿no? Dice que la evidencia sugiere que ocurren cascadas y tienen el potencial de ser fuertes en todos los ecosistemas, pero pues que hace falta mayor control de arriba, el mayor control de arriba hacia abajo en los sistemas acuáticos es más evidente, pero para los terrestres pues que aún sigue siendo escasa la información, ¿no? Menciona que varían los roles de los diferentes procesos entre ecosistemas, lo que estimula el debate de pronto de los estudios que se realizan, y que sin comparaciones cuantitativas las discusiones se tornan anecdóticas e inadecuadas para comprender similitudes o diferencias. Bueno, yo ahorita hago mi comentario sobre estos asuntos. Él habla de los síntesis y metaanálisis, están plagados de dificultades e incertidumbres, pero que pueden conducir a una gran compresión y dar forma a la dirección de los esfuerzos de investigación en el futuro. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Y dejo de compartir.